Hola, mi nombre es Dayana Celia Rivera Torres y yo les voy a hablar sobre el citoesqueleto. El citoesqueleto es una red compleja de microtúbulos, filamentos de actina, microfilamentos y filamentos intermedios. Estas proteínas estructurales influyen en la forma de las células y juntos con las proteínas motoras posibilitan los movimientos de los organelos y las vesículas citoplasmáticas. El citoesqueleto se encarga también de la concentración celular y el desplazamiento de la totalidad de las células, como el movimiento ameboide. El nucleolo. El nucleolo es la estructura más evidente que se puede detectar en el núcleo de una célula, en la interfase. Cuando se observa el microscopio óptico, el nucleolo es el sitio donde se lleva a cabo la síntesis y el procesamiento de la molécula que producen la transcripción directamente de una de las células. Estas están en el ensamble de las subunidades ribosomales. Es una estructura no membranosa formada por la agregación de las proteínas nucleares pequeñas. Estas son involucradas en el procesamiento de los genes y subunidades ribosomales, que estas pueden ser maduras y parcialmente ensambladas. La organización del nucleolo se regula por los sitios localizados en los cromosomas, los cuales son 13, 14, 15, 21 y 22, que son llamados organizadores nucleolares, los lisosomas. Dichos organelos membranosos se forman en el aparato de Golgi y constituyen el sistema digestivo y el excretor de las células eucariontes. Los lisosomas tienen la posibilidad de degradar una variedad de estructuras que incluyen ácidos nucleicos, lípidos complejos, proteínas, entre otros. Estos materiales pueden liberarse del lisosoma por difusión o por la ayuda de transportes especializados. Son organelos que varían ampliamente en la forma y el tamaño. Miden desde 25 a 50 nanómetros de diámetro. En el caso de los lisosomas primarios, miden 0.3 micrones. En los lisosomas secundarios, estas características dependen del tipo celular y de su función. Por ejemplo, los lisosomas primarios se refieren a los que son recientes y se forman en el aparato de Golgi. En el contraste de los lisosomas secundarios, estos se refieren a los que se han funcionado con el endosoma y por tanto presentan materiales dirigidos en los procesos de digestión. Gracias. Bueno, como ya sabemos, la célula eucariota es una célula con un núcleo definido y membranoso que alberga el material genético como el ADN en forma de cromosomas. El núcleo desempeña varias funciones que son importantes, como por ejemplo, entre ellas podemos encontrar que nos ayuda al almacenamiento de información genética. El ADN contenido en el núcleo lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y el funcionamiento de la célula. Además de que también nos ayuda en la regulación de la expresión genética. El núcleo nos va a controlar los genes que se desactivan o se activan mediante respuestas a señales internas y externas, lo que regula la síntesis de proteína y en una última instancia determina las características y las funciones de la célula. También podemos decir que nos ayuda en la replicación y la transmisión del ADN. El núcleo es un sitio donde ocurre la replicación del ADN, que sirve para la duplicación del material genético antes de la división celular, y la transmisión del ADN en ARN mensajero, que es necesario para la síntesis de proteínas. Bueno, también tenemos la mitocondria. La mitocondria es una estructura celular que se encuentra en las células eucariotas, tanto en la animal como en la vegetal. Es conocida como la central eléctrica de la célula, debido a su papel principal en la producción de energía en forma de ATP, que es el adenosín trifosfato, a través de un proceso llamado respiración celular, En la estructura de la mitocondria podemos encontrar que tiene una estructura un poco compleja que va a conformar dos membranas distintas. Una membrana interna, que va a ser una membrana altamente plegada en estructuras llamadas crestas mitocondriales.
La membrana interna es impermeable y contiene muchas enzimas y proteínas especializadas necesarias para la producción de ATP, mientras que por su parte la externa es una membrana porosa que rodea la mitocondria y define su forma. Es relativamente permeable y contiene proteínas que ayudan en la comunicación y el intercambio de moléculas entre la mitocondria y el citosol circundante. En cuanto a las funciones, aparte de ayudarnos en la producción de ATP, también nos ayudan en el metabolismo de lípidos y carbohidratos. Por ejemplo, participan en la oxidación de ácidos grasos para obtener energía y en la gluconeogénesis, la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucogénicos. Bien. Hablando un poco del citoplasma, ¿no? El citoplasma es una región celular que se encuentra entre la membrana plasmática y el núcleo de la célula eucariota. Es una parte esencial de la célula que alberga varios orgánulos celulares y participa en una amplia gama de funciones celulares. Por ejemplo, vamos hablando de su composición, ¿no? El citoplasma está compuesto por agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, sales, compuestos orgánicos e inorgánicos. Estos constituyentes proporcionan un ambiente acuoso que es fundamental para actividades celulares, ¿no? También podemos encontrar aquí orgánulos celulares. El citoplasma contiene varios orgánulos celulares, ¿no? Como está la mitocondria, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas, los ribosomas y entre otros, ¿no? Estos orgánulos desempeñan funciones específicas que son cruciales para el funcionamiento de la célula. También tenemos aquí el citoesqueleto. El citoplasma alberga el citoesqueleto, que es una red de filamentos proteínicos que proporcionan estructuras y forma y soporte a la célula, ¿no? El citoesqueleto también desempeña un papel en el transporte intracelular y en la división celular y el movimiento de la célula. Hablamos también un poco de lo que es el aparato de Golgi, ¿no? El aparato de Golgi es un órgano celular presente en las células eucariotas que desempeñan un papel muy importante y fundamental en la modificación y la clasificación y el transporte de proteínas, lípidos dentro de la célula. Este fue descubierto por el científico Camillo Golgi en el siglo XIX. En cuanto a la estructura del aparato de Golgi, este tiene una estructura característica compuesta por una serie de cisternas aplanadas y apiladas llamadas dictiosomas, que están rodeados por vesículas de transporte. Estas cisternas pueden variar en número y en organización según el tipo de célula y su especificación también, ¿no? Bueno, en el aparato de Golgi tiene dos caras funcionales que son la cara CRIS y la cara trans. La cara cis, también llamada cara de formación o de entrada, que está orientada hacia el retículo endoplasmático rugoso. Y la cara trans, que es también conocida como la cara de maduración o de salida, que se dirige hacia la membrana plasmática. Entre sus funciones encontramos la modificación post-traduccional del aparato de Golgi, que modifica las proteínas y los lípidos producidos por el retículo endoplasmático rugoso mediante la adición, modificación o eliminación de ciertos tipos de lípidos, azúcar, fosfatos, entre otras cosas, ¿no? Esto es crucial para la función y la estabilidad de estas moléculas. También hablaremos un poco de la clasificación y el empaquetado. Después de la modificación, el aparato de Golgi clasifica las proteínas y lípidos en vesículas de transporte según su destino final. Estas vesículas pueden llamarse proteínas destinadas a ser secretadas fuera de la célula. Y si seguimos hablando de esto, podemos darnos cuenta que el aparato de Golgi también es el encargado de la formación de los lisosomas. El aparato de Golgi es responsable de esto
de la formación de lisosomas, que son orgánulos que están implicados en la digestión intracelular de macromoléculas. Los enzimas lisosomales se empaquetan en vesículas de transporte y se fusionan con endosomas para formar lisosomas. La membrana celular. La membrana celular es la capa que rodea la célula y es una barrera selectiva entre el interior y el exterior de la célula. Una de sus funciones principales es controlar el paso de sustancias como nutrientes y desechos. Es decir, que esta es la primera capa que tiene la célula, la cual está conectada con el exterior de la célula. Esta contiene proteínas especializadas que facilitan el transporte de moléculas y la comunicación celular entre ellas. El retículo endoplasmático. Esta es una red de membranas interconectadas que se extiende desde la membrana nuclear hasta la membrana celular. Fundamentalmente, su función es el transporte, el procesamiento, la distribución de proteínas y lípidos de la célula. Existen dos tipos de retículos endoplasmáticos, los cuales son el liso y el rugoso. El rugoso está cubierto de ribosomas y participa en la síntesis y modificación de las proteínas. El liso está especializado en la síntesis de lípidos, el metabolismo de los carbohidratos y de la detoxificación de la célula. El nucleolo. El nucleolo es la área interna del núcleo de la célula, que se compone de ARN y de proteínas. Es el lugar donde se elaboran los ribosomas, los cuales ayudan a unir los aminoácidos para formar proteínas. El nucleolo es la región heterocromática más destacada del núcleo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la célula vegetal. La célula vegetal tiene una pared celular, así como una membrana celular. En estas plantas, la pared celular rodea la membrana celular. Esto le da a la célula vegetal su forma rectangular, como la vemos aquí en la imagen. Las células animales solo tienen una membrana celular y carecen de pared celular. Eh, las células, las células vegetales se dividen en la placa celular que se forma en el centro de la célula y crea una nueva pared que se la divide en dos. La citocinesis, la división del citoplasma para formar dos nuevas células que se superponen con las etapas finales de la mitosis. La célula animal, entre los organelos celulares más importantes están los núcleos, los cuales almacenan la información genética, la mitocondria que producen energía química y los ribosomas que asamblean las proteínas.